Buen día, soy el doctor César Ortega Corral, adscrito a la Universidad Tecnológica de Tijuana. Los autores somos del Departamento de Tecnologías de la Información y del Departamento de Tecnología Ambiental en Biotecnología. Vengo a presentarles el desarrollo de un sistema inalámbrico escalable de medición de humedad del suelo en un cultivo de vid. Somos Ortega Corral César, Eaton González Ricardo, López Cruz Florencio, Díaz Santana Rocha Laura Rocío. Se presenta un sistema inalámbrico aplicado a la agricultura de precisión. Se trata de nodos sensores que miden la humedad del suelo a diferentes profundidades en cultivos vitivinícolas, donde se aplica riego por goteo. La intención es implementar un sistema para facilitar el escalamiento y crear una red de nodos inalámbricos que se comuniquen por radiofrecuencia con una estación base para que se almacenen los datos localmente y que les dé salida al Internet. El contenido de esta presentación es el siguiente. Inicia con los antecedentes, la clasificación de humedad del suelo, los tipos de sensores que hay. Sigue la tierra de cultivo de interés y calibración de sensores. Luego se explica la constitución del agronodo y sus funciones como nodo inalámbrico de sensores, seguido de la agrobase, que es la estación base de red de sensores. Luego se realizan y se presentan las pruebas iniciales de campo. Encontrando fallas en los sensores, se presenta la corrección de esas fallas. Se sigue con los resultados gráficos de la variabilidad hídrica medida por los sensores de humedad del suelo y termina presentando las conclusiones. Humedad del suelo. La cantidad de humedad del suelo depende de las cualidades de la tierra, de lo que lo compone, de los tipos de sustrato, tales como arena, limo o arcilla. Usualmente la tierra es una combinación de algunos de estos sustratos. La textura óptima es la denominada textura franca, con igual porcentaje de arcilla, arena y limo. En la figura 1, el área marcada por el recuadro con acotamiento rojo indica la aproximación del tipo de suelo de la zona del Valle de Guadalupe, Baja California, el sitio de nuestro interés en el proyecto. Se refiere a un sustrato mezclado entre tierra franca y arena caliza, lo que implica rangos de humedad en 3 zonas. Por debajo de 7%, que se le conoce como debajo de la línea de marchites, en donde el agua no está disponible. Luego en la segunda región es entre 8% y aproximadamente 24%, hasta el límite de lo que se conoce como capacidad de campo, hasta donde la tierra puede absorber agua. Por encima de la capacidad de campo, en la tercera zona, arriba del 25%, es la zona de saturación, cuando la tierra ya es prácticamente lodo. Sensores de humedad del suelo. Los tipos eléctricos de sensores del suelo son los siguientes. Los resistivos, que también se conocen como sensores conductivos, utiliza placas metálicas expuestas directamente al sustrato potencialmente húmedo. Luego siguen los sensores capacitivos, que estos están recubiertos por una película delgada de pintura, las placas, de tal manera que su exposición es solo a la capacitancia de la tierra húmeda. Luego vienen los reflectométricos del dominio del tiempo, conocidos como TDR, Time Domain Reflectometric Sensors. Son sensores de alto costo, mucho más sofisticados en su electrónica. Luego siguen los reflectométricos del dominio de la frecuencia, FDR, Frequency Domain Reflectometric Sensors. Estos sensores, similares a los TDR, son de alto costo y de difícil escalamiento. Selección de tecnología. Seleccionamos
el Capacitive Soil Moisture Sensor, SKU CEN 0193, dado que aparentemente cubierto por una pintura al parecer impermeable, al no estar las placas en contacto directo con el sustrato, son dispositivos que potencialmente son más duraderos que los sensores conductivos que están económicamente al alcance. Y además tienen la ventaja los capacitivos de que son 10 veces o quizás más menores en costo que los TDR o los FDR. Los sensores capacitivos tienen una área de contacto o zona en donde las placas se entierran. En el caso nosotros que queremos o enterramos los sensores a diferentes profundidades, fue necesario aislar la electrónica y encapsularla de tal manera que la humedad no perjudicara su funcionamiento. Este sensor en particular se centra utilizando el LM555, que genera una señal periódica cuadrada de baja frecuencia, cuya frecuencia cambia con la capacitancia del suelo. Eso indica una proporción entre la capacitancia y el contenido hídrico del sustrato. Para poder determinar esas proporciones, esa proporcionalidad entre la señal eléctrica y el cambio de frecuencia de los pulsos cuadrados con respecto a la humedad del suelo, se utilizó el Vernier LabQuest Soil Moisture Sensor para determinar los niveles volumétricos de humedad del suelo. Se utilizó este instrumento para determinar los niveles en el momento de la calibración de los sensores. Para poder realizar la calibración y caracterizar la respuesta de los sensores, se extrajo tierra del Valle de Guadalupe en la zona de interés. Esta se dejó secar y se midió con un menor de 2% utilizando el LabQuest Soil Moisture Sensor. De aquí se utilizó esa tierra de tal manera de que se mezcló un volumen medido de agua, de tal forma de que en el rango inferior se mezcló 95% de tierra con 5% de agua, y en diferentes proporciones se generaron muestras en recipientes desde el 5% hasta el 30%, es decir, en el rango superior se realizó una mezcla del 70% de tierra y 30% de agua, lo cual al final adquirió una textura similar al lodo. Esos valores que acabo de mostrar luego se utilizaron para generar un vector que se explica posteriormente, un vector para determinar la humedad relativa, la humedad del suelo. Para esto se constituyó un agronodo, un nodo inalámbrico de sensores de humedad del suelo. Este agronodo está constituido por un módulo microcontrolador Arduino Mega. Se le incorporó también un sensor de humedad relativa y temperatura del aire para propósitos de comparación, pero en particular esta presentación se centra en la respuesta de los 4 sensores de humedad del suelo para medir en diferentes profundidades. Para establecer el enlace inalámbrico para la comunicación hacia la nube, hacia la estación base, se le incorporó un radio que tiene habilitada el protocolo DigiMesh, lo cual permite crear redes inalámbricas de sensores. Quien recibe los mensajes que emite el agronodo es la agrobase, que es una estación base de la red de sensores de humedad del suelo. En el centro de este sistema se ubica un procesador ARM de alto rendimiento conocido como Raspberry Pi 3 Model B Plus. El RPI funciona como un servidor ligero y puesto en interfaz con un radio digital XB Pro, en el caso nuestro, para recibir los mensajes desde los agronodos utilizando el protocolo DigiMesh para crear esas redes. El software que se desarrolló para la captura de mensajes fue hecho en Python.
y opera en el Raspberry Pi, en donde recibe los mensajes por el puerto USB y los decodifica. Los mensajes están codificados en JSON, JavaScript Object Notation, en donde están codificados los datos de los sensores de humedad del suelo, temperatura y humedad del aire. También contiene un identificador de qué nodo está emitiendo el mensaje. La red inalámbrica de sensores sería una red en donde se incorporan los agronodos y emiten mensajes periódicamente. Los nodos sensores terminales o endpoints generan mensajes que contienen datos adquiridos de manera periódica desde sus sensores y que se destinan a la estación base. Los nodos que en su momento no están adquiriendo y enviando mensajes se convierten en enrutadores o routers, de tal manera que los nodos intermediarios pueden funcionar para enviar los datos de manera de multisalto y asegurar que los mensajes logren su destino. Cabe mencionar que la red se puede extender con colocar más nodos en la red. Además, como trabajo futuro, se contempla incluir un agronodo como endpoint para abrir y cerrar válvulas para empezar o detener el riego por goteo. Del lado del endpoint o el nodo sensor se efectúa una actividad de muestreo y envío. Los mensajes de los agronodos se codifican usando el conocido protocolo JSON, mediante el cual se pueden estructurar los datos para facilitar su extracción del mensaje cuando lleguen a su destino. Para evitar hacer cálculos intensivos después del muestreo, el software de los nodos sensores tienen incorporado un vector de los valores que fueron medidos durante el proceso de calibración. Esos valores en forma de vector indican la posición relativa que arroja el índice de posición, el porcentaje de humedad del suelo que se midió con el vernier, con el LabQuest y su sensor TDR. Una vez adquiridos los valores de los sensores, se genera un mensaje JSON y se envía a través de su radio a la estación base. En la estación base se envía cada 30 segundos un mensaje de sincronía en un esquema TDM, Time Division Multiplexing. Cada nodo en la red envía su mensaje de mediciones en el turno que le toca de acuerdo al protocolo TDM establecido. Esto es para evitar colisiones durante los envíos y conforme vaya creciendo la red inalámbrica de sensores. Por otro lado, cuando la estación base recibe un mensaje de algún agronodo, este pasa por un proceso de decodificación de acuerdo al protocolo JSON y se extrae como índice el tipo de variable que se está obteniendo. Estos valores extraídos del mensaje se insertan a la base de datos MySQL o del tipo MariaDB dentro de la estación base Raspberry Pi. La implementación del agronodo, el nodo inalámbrico de sensores, se implementó en el viñedo El Mogor del Valle de Guadalupe, Baja California, México. Se instaló un agronodo colocando los sensores de humedad del suelo a 4 profundidades, a 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros y 40 centímetros. Cabe mencionar que a estos agronodos se les adecuó un panel solar, baterías y un convertidor para que fueran autosustentables y de operación prolongada. Una vez puestos en marcha, el agronodo para el segundo día denotó una caída de potencial inesperado. Para el sexto, séptimo y octavo día, una vez iniciado el riego y la tierra saturada, los sensores siguientes a 20, 30 y 40 centímetros fallaron. Se determinó que la humedad había afectado a los sensores y efectivamente se corroboró cuando se extrajeron los sensores del campo y se denotaron dañados.
en donde el recubrimiento de pintura sobre las placas se levantó por diversas razones, pero que exhibían un alto grado de humedad. Para encontrar solución al problema, la alternativa de solución fue recubrirlo con materiales aislantes y se probaron diversos materiales buscando que afectara lo menos posible la sensibilidad del sensor. Se optó por un hule de aerosol de una película muy delgada y después de mediciones encontramos que su sensibilidad se redujo en 20%, dado que en el extremo inferior de un valor de 255 de la conversión analógica digital cambió a 320 en el rango inferior. Y en el rango superior se elevó ligeramente de 510 a 520 los niveles del convertidor analógico digital, es decir, se movió la sensibilidad y se redujo el rango. Pero aún fue posible precisar valores discretos cercanos a la zona de saturación a partir de 22% al 33%. Esto hizo posible obtener mediciones dentro del rango de interés. La reinstalación en los viñedos del Mogor se realizó el 22 de agosto de 2019 y en las figuras 13 a la 16 se muestran los valores de humedad del suelo obtenidos durante 8 días con valores estables, en donde se denotan diferentes eventos desde el inicio del riego durante 3 días consecutivos, cuyo riego se realizó durante 40 minutos. En general se observa que la humedad que se filtró se retiene en buena medida a otras profundidades, pues solo bajó 5% por cada día a 30 centímetros y 40 centímetros de profundidad y se mantuvo así al margen de la saturación en la capacidad de campo. Esto le permitió al agrónomo dejar de gotear y ahorrar agua, pues su plan era saturar la tierra durante 2 días más. Cabe mencionar que compartió su criterio, dado de que el recurso hídrico es limitado, optó por saturar la tierra en los últimos días antes de la cosecha para que la uva se hidratara lo más posible. Conclusiones. Fue posible la medición de la humedad del suelo de manera remota y a través de la red de nodos establecida se concluye que la implementación del sistema es estable y es escalable. Los sensores capacitivos de bajo costo no están hechos para operación prolongada bajo condiciones de exceso de humedad y bajo el peso de la tierra. Recubrir al sensor capacitivo mitiga o hasta anula la sensibilidad del sensor ante diferentes proporciones de humedad del suelo, por lo que puede ser una posible opción solo si se usa un recubrimiento adecuado. Agradecimientos a la gerencia de viñedos El Mogor, del Valle de Guadalupe, y en particular al ingeniero Santiago Torres, agrónomo, quien nos orientó durante todo el proceso. Estas son nuestras referencias de hardware, de software y las diferentes referencias multidisciplinarias, dado de que esto es sobre agricultura de precisión y nuestro trabajo es tecnologías de la información. Esto es nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.